Las estrellas brillaban a través del visor mientras la comandante Arabaz observaba su pequeña flota derivar por la nebulosa. Las nubes de gas purpuras y azules les daban cobertura, pero sabía que no duraría. Nada duraba nunca cuando huías de los Sivaxianos. Informe de estado, dijo, su voz cansada tras 3 días sin dormir adecuadamente. Su segundo al mando, un alto reptiliano Nistar llamado Kelbore, le entregó una tableta. No es bueno. Perdimos 2 naves más durante el salto. Reservas de combustible al 30%. La enfermería está desbordada. Ara cerró los ojos. La batalla de Próxima Centauri debía ser su momento de triunfo. En cambio, se había convertido en otra masacre. Las fuerzas de la resistencia, improvisadas con una docena de especies diferentes, habían luchado con valentía. Pero la valentía significaba poco contra la tecnología y los números del Imperio Sivaxiano. ¿Cuántos supervivientes?, preguntó. 8.322, respondió Kelbore. Menos de la mitad con los que empezamos. Durante más de 2.000 años, los Sivaxianos habían gobernado la galaxia. Venían de un mundo hostil con pocos recursos, lo que quizás explicaba su crueldad. Cuando desarrollaron el viaje más rápido que la luz, no buscaron comerciar o aprender de otros mundos. Los conquistaron. Una por una, las especies cayeron bajo su control. Los fuertes se convirtieron en soldados. Los inteligentes se convirtieron en trabajadores. El resto se convirtieron en esclavos. El propio pueblo de Ara, los argonianos, había estado entre los primeros en caer. Ella nunca había conocido la libertad. Nacida en un campo de trabajo y criada para servir. Su escape y ascenso al liderazgo de la resistencia era una rara historia de esperanza en tiempos oscuros. Comandante, llamó el oficial de comunicaciones, una pequeña criatura peluda llamada Pix. Estoy captando una señal inusual. Ara se acercó a su puesto. ¿Sivaxiana? No, dijo Pix, sus bigotes temblando de emoción. Es algo nuevo. Viene de un sistema inexplorado en el sector 47. Ponlo en pantalla. La pantalla principal se llenó de patrones extraños. No eran las comunicaciones ordenadas de los Sivaxianos ni de ninguna especie conocida en la resistencia. Es primitivo. Kelbore observó, ondas de radio, no entrelazamiento cuántico. ¿Puedes localizar la fuente?, preguntó Ara. Pix manejó sus controles. Un pequeño planeta azul, el tercero desde su estrella. Las lecturas muestran una atmósfera de nitrógeno y oxígeno, océanos de agua líquida y señales de vida. Miles de millones de ellas. Ara sintió un aleteo de esperanza. Un mundo poblado que los Sivaxianos no habían encontrado aún era raro. Quizás podrían encontrar aliados, o al menos un lugar donde esconderse y reconstruir sus fuerzas. Fija el rumbo, ordenó. Máximo sigilo. John Miller bostezó mientras revisaba las lecturas del radiotelescopio una vez más. Los turnos de noche en el observatorio de Montana eran largos y generalmente sin incidentes. A sus 35 años, con canas y gafas, parecía mayor de lo que era. La astronomía había sido su pasión desde la infancia, pero la realidad del trabajo implicaba más trabajo de ordenador que observar las estrellas. Estaba a punto de levantarse a por su 5ª taza de café cuando algo llamó su atención. Lecturas extrañas provenientes de cerca de Saturno. Ajustó el equipo, pensando que debía ser un fallo. Las lecturas se hicieron más fuertes. Esto no era ruido cósmico normal. Los patrones eran demasiado regulares, demasiado estructurados. John cogió su teléfono y llamó a su jefe, el Dr. Reyes, rompiendo el protocolo de llamadas nocturnas. Más te vale que esto sea bueno, Miller, llegó la voz somnolienta. Señor, estoy captando señales anómalas cerca de Saturno. Creo que podrían ser artificiales. Hubo silencio en la línea. Luego, estaré allí en 20 minutos. Por la mañana, el observatorio bullía de funcionarios del gobierno. Hombres con trajes oscuros hacían preguntas interminables. Trajeron equipo. John se encontró explicando las mismas lecturas una y otra vez a diferentes personas. Entonces, entró una mujer con uniforme de la Fuerza Aérea. La sala se quedó en silencio.
Soy la almirante Frank Carter, dijo. Su pelo corto y canoso y su rostro severo coincidían con su tono práctico. Señor Miller, necesito que me explique exactamente lo que encontró. John tragó saliva. Las lecturas sugieren múltiples objetos grandes moviéndose a velocidades imposibles cerca de Saturno. Parecían estar enzarzados en algún tipo de... Bueno, si no supiera más, diría que fue una batalla. La almirante Carter no pareció sorprendida. Lo que detectó era seguridad nacional clasificada. Se le informará más, pero primero, fue interrumpida por un joven oficial que entró corriendo. Almirante, tenemos una situación en Arizona. Uno de los objetos se dirige hacia la Tierra. La sala estalló en un caos controlado mientras la almirante Carter ladraba órdenes. John se encontró siendo escoltado a un helicóptero, todavía tratando de procesar que su descubrimiento podrían ser alienígenas de verdad. El desierto de Arizona brillaba con el calor mientras una línea de vehículos militares se acercaba al lugar del accidente. El objeto había caído con fuerza, dejando una zanja de media milla de tierra calcinada. No era grande, del tamaño de un autobús, pero claramente no era de fabricación humana. Su suave superficie plateada no tenía costuras ni ventanas visibles. La almirante Carter estaba junto a la doctora Lisa Bennett, la principal xenolingüista del gobierno. A pesar de no haber conocido nunca a un alienígena real, Lisa había pasado su carrera estudiando estrategias teóricas de comunicación alienígena. ¿Alguna radiación?, preguntó Carter a un técnico cercano. Negativo, señora, pero estamos recibiendo señales de vida desde dentro. El corazón de Lisa se aceleró. Después de años de teorizar, finalmente podría tener la oportunidad de probar sus ideas. Movimiento, gritó un soldado, levantando su arma. Una sección del casco de la nave pareció derretirse, formando una abertura. Todos se tensaron. De la oscuridad emergió una figura. Se mantenía erguida sobre dos piernas, pero claramente no era humana. Su piel era de un azul pálido con débiles patrones luminiscentes. Grandes ojos almendrados parpadearon contra la luz del sol. Llevaba lo que parecía ser un uniforme dañado de algún tipo. El alienígena dio 3 pasos hacia adelante, luego se desplomó en la arena del desierto. Los equipos médicos se apresuraron, superando su conmoción inicial. Lisa lo siguió de cerca. El alienígena respiraba, pero estaba claramente herido. Sus ojos se abrieron, enfocándose en Lisa. Luego, para sorpresa de todos, habló en un inglés entrecortado. Humanos, escuchen. El peligro viene. Su voz era ronca, pero comprensible. Soy Krell, diplomático de la resistencia de Centauri. Los Sivaxianos, ahora saben de la Tierra. Vendrán. ¿Quiénes son los Sivaxianos?, preguntó la almirante Carter, dando un paso adelante. Gobernantes, tiranos, han esclavizado muchos mundos. Sus señales, las detectaron. Por favor, deben prepararse. Lisa se arrodilló junto al alienígena. ¿Cómo conoces nuestro idioma? Monitoreé sus transmisiones durante años. Aprendí. Krell hizo una mueca de dolor. No hay tiempo. Flota avanzada, 3 ciclos lunares. El alienígena agarró el brazo de Lisa con una fuerza sorprendente. Deben luchar o servirán. Mientras el equipo médico estabilizaba al alienígena para su transporte, la almirante Carter llevó a Lisa a un lado. Sácale todo lo que puedas a nuestro visitante. Si lo que dice es cierto, necesitamos informar al presidente. Inmediatamente. Levantó la vista al cielo, que ahora adquiría el tono anaranjado del atardecer. 3 ciclos lunares. Eso nos da unos 3 meses para prepararnos para una invasión alienígena. Lisa asintió, su mente bullendo de preguntas. ¿Cómo reaccionaría la humanidad a esta noticia? ¿Podrían defenderse de una civilización avanzada que había conquistado gran parte de la galaxia? Mientras cargaban al alienígena en un transporte médico seguro, Lisa se encontró con su mirada una vez más. En esos extraños ojos, vio algo inesperado. Esperanza. Este alienígena, este Krell, había venido a la Tierra no solo con una advertencia, sino con la creencia de que los humanos podrían de alguna manera tener éxito donde otros habían fracasado.
Lisa no sabía si tal esperanza estaba justificada. Pero mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo oscurecido, hizo una promesa silenciosa de hacer todo lo posible para demostrar que Krell tenía razón. 2 semanas después del aterrizaje forzoso, el mundo había cambiado. Los gobiernos de todo el mundo compartieron información sobre la amenaza alienígena por primera vez en la historia de la humanidad. Viejos enemigos dejaron a un lado sus diferencias. La sala de reuniones de las Naciones Unidas estaba abarrotada mientras los líderes formaban la coalición de defensa de la Tierra. La doctora Lisa Bennett se encontraba ante una sala de oficiales militares de 27 países. Detrás de ella había una pantalla que mostraba imágenes de Krell, que se estaba recuperando en una instalación médica especial. La fisiología de Krell es similar a la nuestra en aspectos básicos. Lisa explicó. Respiran oxígeno, tienen un sistema circulatorio y pueden digerir algunos alimentos de la Tierra, pero su estructura cerebral es bastante diferente. La almirante Carter estaba sentada en la primera fila, con el rostro serio. ¿Qué hay de su tecnología? ¿Podemos replicar algo de ella? Nuestros ingenieros están estudiando la nave, dijo Lisa. Pero es como darle una máquina de vapor a gente que acaba de descubrir el fuego. Los materiales por sí solos están más allá de nuestra comprensión. Un general ruso levantó la mano. ¿Esta resistencia de la que habla Krell, pueden ayudarnos? Lisa vaciló. La flota de Krell fue casi destruida. Están escondidos con recursos limitados. Nos buscan a nosotros en busca de ayuda tanto como nosotros a ellos. La sala se quedó en silencio. La Tierra estaba sola contra un enemigo que había conquistado cientos de mundos. La almirante Carter se levantó. Necesitamos acelerar nuestros preparativos de defensa. Doctora Bennett, continúe trabajando con Krell. Aprenda todo lo que pueda sobre las tácticas ivaxianas, sus debilidades, cualquier cosa que pueda ayudarnos. Al terminar la reunión, Lisa revisó su teléfono. Un mensaje del equipo médico. Krell preguntaba por ella. En la instalación segura, Krell estaba sentado en una cama especialmente diseñada. Su piel azul había recuperado parte de su brillo natural y los patrones luminiscentes pulsaban con una luz más fuerte. Doctora Bennett, dijo, su inglés mucho mejor. Gracias por venir. Lisa se sentó a su lado. ¿Cómo te sientes? Mejor. Su equipo médico es hábil. Krell inclinó la cabeza. Pero siento miedo en este lugar. Su gente tiene miedo. ¿No tendría miedo su gente si se enfrentara a un enemigo superior?, preguntó Lisa. Los patrones de Krell parpadearon. Mi gente tuvo miedo. Por eso caímos tan fácilmente. Los ivaxianos usan el miedo como arma. Quieren que estén aterrorizados antes de que lleguen. Lisa pensó por un momento. ¿Qué hace a los ivaxianos tan poderosos? ¿Es solo su tecnología? ¿Su tecnología? Sí. Pero también su unidad. Piensan como uno solo. Cada sivaxiano conoce su lugar. Sigue las órdenes sin cuestionar. Llevan miles de años conquistando, perfeccionando sus métodos. Lisa se inclinó hacia adelante. Pero deben tener debilidades. Los grandes ojos de Krell parpadearon lentamente. Nunca se han enfrentado a los humanos. Su especie es diferente. ¿Diferente cómo? En mi corto tiempo aquí, he observado algo inusual. Se adaptan rápidamente. Lo cuestionan todo. Prueban nuevos enfoques cuando los viejos fallan. Krell señaló un juego de ajedrez que alguien le había traído. Este juego, cuando lo aprendí por primera vez, seguí las aperturas estándar, los movimientos lógicos. Pero su gente, ustedes hacen elecciones inesperadas, a veces ilógicas, que de alguna manera funcionan. Lisa sonrió. Así es como pensamos. Los ivaxianos no piensan así. Siguen patrones. Esperan que los demás se comporten de manera predecible. La voz de Krell se hizo más fuerte. Esta podría ser su ventaja. En la base de la Fuerza Aérea de Edwards, Kate Wilson subió a la cabina de lo que parecía un caza normal desde el exterior. Dentro era otra historia. Los controles eran una mezcla de diseño humano y tecnología alienígena recuperada de la nave de Krell. Comprobación de sistemas completa, dijo el ingeniero a través de sus auriculares. Recuerda,
No entendemos completamente cómo funcionan los amortiguadores gravitacionales, así que ve despacio. Kate asintió, aunque despacio no estaba en su vocabulario. A sus 32 años, era la piloto de pruebas más joven del programa, elegida por sus rápidos reflejos y su capacidad para pensar de forma original. Iniciando vuelo de prueba, dijo, y luego encendió los motores. El jet se movió hacia adelante normalmente, luego despegó de la pista. Hasta ahora, nada inusual. Pero cuando Kate alcanzó la altitud de crucero, activó la tecnología alienígena. El avión se disparó hacia adelante con una velocidad imposible. Las fuerzas G deberían haberla aplastado, pero los amortiguadores funcionaron. El desierto de abajo se convirtió en un borrón. Joder, susurró, revisando sus instrumentos. Acababa de superar Mach 3 sin despeinarse. Wilson, ¿cuál es tu estado? Llegó una voz preocupada por la radio. El estado es increíble, respondió, inclinando la nave en un giro que habría destrozado un jet normal. Esta cosa se maneja como un sueño. Cuando aterrizó, Kate supo que tenían algo revolucionario. No lo suficiente para ganar una guerra contra los ivaxianos, pero sí para sorprenderlos. Y la sorpresa, estaba aprendiendo, podría ser la mejor arma de la humanidad. En Washington, D.C., la presidenta se dirigió a la nación. La gente se reunió alrededor de televisores y teléfonos, escuchando mientras explicaba la situación con palabras cuidadosamente medidas. No hubo pánico en las calles, sino una tranquila determinación que se extendió por todo el país mientras la gente comenzaba a prepararse para lo que pudiera venir. Mientras tanto, en órbita alrededor de Júpiter, los telescopios espaciales detectaron las primeras señales de la flota de avances ivaxiana. 7 naves masivas, cada una del tamaño de una pequeña ciudad, moviéndose con precisión hacia la Tierra. La almirante Carter estaba en el centro de mando militar, observando la transmisión de los telescopios. ¿Cuánto tiempo?, preguntó. A la velocidad actual, llegarán a la Tierra en 6 días, respondió un oficial. Carter asintió. Alerten a todas las fuerzas de la CDE. Es hora de implementar el protocolo de defensa alfa. El primer mensaje de los ivaxianos llegó 3 días después. Apareció en todas las pantallas del planeta, anulando todas las transmisiones. Un ser alto de piel gris con rasgos afilados miraba desde las pantallas. Sus ojos eran pozos negros sin pupilas visibles. Pueblo de la Tierra, soy el gran almirante Dorok del Imperio Sivaxiano. Su mundo ha sido añadido a nuestro dominio. Ríndanse ahora y se les asignarán roles apropiados dentro de nuestra sociedad. Resistan y serán sometidos por la fuerza. El mensaje se repitió en varios idiomas, luego desapareció. En una hora, el Consejo de Seguridad de la ONU convocó una sesión de emergencia. El debate fue breve. No nos rendiremos, anunció el secretario general. Elegimos luchar. Lisa se sentó con Krell mientras revisaban el mensaje sivaxiano. Dorok, dijo Krell, sus patrones pulsando rápidamente. Es uno de sus comandantes más despiadados. Lideró el asalto a mi mundo natal. ¿Qué harán ahora?, preguntó Lisa. Enviarán representantes a sus líderes, ofreciendo términos. Es parte de su proceso. Creen en dar a sus víctimas la oportunidad de rendirse con dignidad. La almirante Carter se unió a ellos, con aspecto sombrío. Acabamos de recibir noticias de que una nave sivaxiana más pequeña se acerca a la Tierra, solicitando coordenadas de aterrizaje para una reunión diplomática. Los patrones de Krell se atenuaron. Tengan cuidado. Su idea de diplomacia no es como la suya. Estaremos listos, dijo Carter. Doctora Bennett, la quiero allí como nuestra experta en xenolingüística. Lisa asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad. ¿Y Krell? Demasiado arriesgado revelar que tenemos un aliado de la resistencia. Los sivaxianos creen que están aniquilados. Mantengamos esa ventaja. Mientras comenzaban los preparativos para la primera reunión cara a cara con el Imperio Sivaxiano, Lisa no pudo evitar preguntarse si la creatividad y adaptabilidad de la humanidad serían suficientes contra un enemigo que había conquistado incontables mundos. Pero al mirar a Krell, vio algo que no había notado antes. Una chispa de esperanza en sus ojos alienígenas.
Quizás los humanos realmente eran diferentes. Quizás podrían hacer lo que ninguna otra especie había logrado: enfrentarse a los tiranos de las estrellas. La reunión diplomática con los Sivaxianos terminó en desastre. Sus representantes, seres altos y grises con ojos negros sin emociones, no habían venido a negociar, sino a explicar cómo procedería la rendición de la Tierra. Cuando los líderes de la Tierra se negaron, los Sivaxianos simplemente regresaron a su nave sin decir una palabra más. 6 horas después, comenzaron los ataques. Las principales ciudades de todo el mundo informaron de objetos extraños en el cielo. Luego vinieron los ataques de precisión. Edificios gubernamentales, bases militares, centrales eléctricas, todos alcanzados con armas que parecían eludir las defensas más avanzadas de la Tierra. La almirante Carter estaba en el centro de mando subterráneo, observando los informes que llegaban de todo el mundo. La sala bullía de pánico controlado mientras los oficiales intentaban coordinar una respuesta. ¿Bajas?, preguntó. Mínimas, sorprendentemente, respondió su ayudante. Están atacando la infraestructura, no los centros de población. Carter asintió. No quieren dañar a su futura fuerza laboral. Una gran pantalla mostraba el estado de los contraataques de la Tierra. Cazas lanzaron misiles a las naves sivaxianas solo para verlos desaparecer inofensivamente contra escudos avanzados. Las armas terrestres no tuvieron mejor suerte. Necesitamos algo que no esperen, murmuró Carter. Como si fuera una señal, las puertas se abrieron y Esteve Martínez entró, escoltado por 2 guardias. Era un hombre fornido con las manos manchadas de aceite y una mirada decidida en su rostro. Almirante, dijo, creo que he encontrado algo. Esteve había sido mecánico en Detroit antes de la invasión. Cuando una pequeña nave exploradora sivaxiana se estrelló cerca de su garaje, hizo lo que le salió natural. La desmontó para ver cómo funcionaba. Sus escudos, explicó, extendiendo piezas de metal sobre la mesa. Bloquean armas de energía y proyectiles de alta velocidad. Pero noté algo raro cuando estaba cortando los restos. Les mostró un trozo del casco de la nave que tenía marcas de corte inusuales. Esto sucedió cuando mi soplete de corte estaba cerca de unos cables de cobre que tenía por ahí. Algo sobre la combinación afectó su metal. Carter estudió las marcas. ¿Está diciendo que ciertos metales terrestres perturban su tecnología? No cualquier metal, combinaciones específicas con corrientes eléctricas específicas corriendo a través de ellos. Esteve sacó diagramas que había dibujado. He estado probando diferentes mezclas. Esta funciona mejor. Carter miró la sencilla solución que este mecánico había encontrado cuando todos sus científicos militares habían fracasado. ¿Qué tan rápido puede fabricar armas basadas en esto? Esteve sonrió. Ya empecé. Tengo a 20 de mis amigos de la planta de automóviles trabajando en ello. Por primera vez desde que comenzó la invasión, Carter sintió una chispa de esperanza. La doctora Lisa Bennett trabajaba frenéticamente en su ordenador con Krell mirando por encima de su hombro. Se habían mudado a un búnker después de que los primeros ataques destruyeran su laboratorio. Si entiendo correctamente sus protocolos de comunicación, dijo, este código podría interrumpir sus señales de nave a nave. Los patrones de la piel de Krell pulsaron de emoción. Sí, los sivaxianos dependen en gran medida de la comunicación constante. Su jerarquía lo requiere. Lisa se había dado cuenta de que las naves sivaxianas seguían patrones notablemente consistentes en la batalla. Nunca improvisaban, nunca se adaptaban. Todo era según el manual. Es como si funcionaran con sistemas automatizados. Le había dicho a Paul Harris, un ingeniero de software que se unió a su equipo. Paul asintió, lo que significa que podrían ser vulnerables a las mismas cosas que afectan a nuestros ordenadores. Juntos habían desarrollado lo que llamaron un virus de comunicación, una señal que podría infiltrarse en las redes sivaxianas y causar fallos temporales del sistema. ¿Estás segura de que esto funcionará?, preguntó Lisa a Krell. Los patrones del alienígena se atenuaron ligeramente. No es seguro. Pero los sivaxianos han usado los mismos protocolos de comunicación durante siglos. Valoran la consistencia por encima de la seguridad. Paul regresó con noticias. La almirante Carter ha autorizado una prueba.
Apuntaremos a una de las naves más pequeñas sobre el Pacífico. Trabajaron toda la noche, refinando su código. Al amanecer, estaban listos. La señal fue enviada desde un satélite que de alguna manera había sobrevivido a los ataques iniciales. Durante varios minutos, no pasó nada. Luego recibieron la noticia de que la nave objetivo había perdido repentinamente la energía y se había desviado de la formación antes de que sus sistemas volvieran a funcionar. «Funcionó», exclamó Lisa. No por mucho tiempo, pero funcionó. Paul ya estaba tecleando. Si modificamos el código así, podríamos extender el efecto. La almirante Carter llamó con nuevas órdenes. Pasamos a la fase 2. Su virus nos dio una idea. Kate Wilson lideraba un equipo de pilotos entrenados en los cazas híbridos. Su misión era simple pero peligrosa. Cuando una nave sivaxiana fuera alcanzada por el virus de comunicación, volarían durante la breve ventana de vulnerabilidad e intentarían abordarla. «Esto es una locura», dijo Sam Boyd, su compañero, mientras esperaban la señal. «La locura es todo lo que tenemos ahora», respondió Kate. Llegó la alerta. Un destructor sivaxiano sobre el Océano Índico había sido alcanzado por el virus. Sus sistemas estarían caídos durante aproximadamente 4 minutos. «Esa es nuestra ventana», dijo Kate. «Vamos». Sus 6 cazas despegaron, llegando a la nave inutilizada en tiempo récord. Mientras se acercaban, Kate se maravilló de su tamaño. Fácilmente 10 veces más grande que un portaaviones. «Recuerden el plan», le dijo a su equipo. «No intentamos destruirla. Queremos capturarla». Aterrizaron en lo que parecía ser una bahía de atraque. Las puertas estaban congeladas y abiertas debido al fallo del sistema. El equipo, vestido con trajes diseñados con la ayuda de Krell para proteger contra la atmósfera sivaxiana, se movió rápidamente por la nave. Encontraron poca resistencia. La mayor parte de la tripulación estaba ocupada tratando de restaurar los sistemas. Los pocos sivaxianos que encontraron parecieron sorprendidos por la habilidad humana para improvisar tácticas sobre la marcha. Kate guió a su equipo a lo que Krell había descrito como el centro de control. Lo aseguraron justo cuando la energía de la nave comenzaba a parpadear de nuevo. «Harris, ahora», gritó Kate en su comunicador. Desde la Tierra, Paul subió una versión modificada del virus directamente a los sistemas centrales de la nave. Esta no estaba diseñada para desactivar, sino para tomar el control. Lentamente, los motores del destructor quedaron bajo su mando. Kate sintió una oleada de triunfo mientras la enorme nave respondía a sus órdenes. «Almirante Carter, aquí Wilson. Paquete asegurado. Un destructor sivaxiano listo para la entrega». La radio crepitó con la respuesta de Carter. «Excelente trabajo, Wilson. Tráelo a casa». Mientras navegaban la nave capturada hacia la Tierra, Kate notó algo en los escáneres de largo alcance. Múltiples firmas acercándose desde la dirección de Saturno. «Tenemos compañía», informó. «Y no son sivaxianos». Las lecturas coincidían con lo que Krell había descrito como naves de la Resistencia. La comandante Arabaz había llegado con lo que quedaba de su flota. La guerra por la Tierra estaba a punto de entrar en una nueva fase. Los humanos habían demostrado que podían contraatacar a los tiranos galácticos. Ahora demostrarían que podían ganar. La comandante Arabaz estaba en el puente de su nave, estudiando el planeta azul de abajo. La Tierra era hermosa, recordándole historias sobre su propio mundo natal antes de que los sivaxianos lo despojaran. Pero lo que más la asombró fue la batalla que se estaba librando. Los humanos estaban contraatacando, y no solo sobreviviendo, sino capturando naves sivaxianas. «Imposible», susurró Kelbore, su segundo al mando. «Ninguna especie ha robado una nave sivaxiana antes». «Contáctalos», ordenó Ara. «Conozcamos a estos humanos». La reunión tuvo lugar en el destructor capturado, ahora rebautizado como Libertad por su tripulación humana. La almirante Carter lideraba la delegación de la Tierra, mientras que la comandante Vaz representaba a la Resistencia. «Creíamos que estaban todos muertos», dijo Carter después de las presentaciones. «Krell nos dijo que su flota fue destruida». «Casi», respondió Vaz. «Perdimos muchas naves en Próxima Centauri».
Los supervivientes se dispersaron. Hemos estado reuniendo lo que queda de la resistencia. Krell, que había insistido en venir a pesar de sus heridas aún en curación, saludó a Ara con un gesto formal. Comandante, los humanos han descubierto cosas sobre la tecnología sivaxiana que ni siquiera nosotros sabíamos. Ara pareció escéptica. ¿Cómo qué? Esteve Martínez, que había sido invitado a la reunión, dio un paso adelante. Encontramos una forma de alterar sus escudos, y la doctora Bennett descubrió cómo interferir con sus sistemas de comunicación. ¿Cómo?, preguntó Ara. Llevamos generaciones luchando contra ellos. Quizás ese sea el problema, sugirió Carter. Han estado luchando a su manera. Nosotros luchamos a la nuestra. Ara consideró esto. Muéstrenme. Durante la semana siguiente, humanos y alienígenas trabajaron juntos. Ara compartió todo lo que la resistencia sabía sobre las debilidades sivaxianas mientras los científicos de la Tierra explicaban sus descubrimientos. John Miller, el astrónomo que había detectado por primera vez las señales alienígenas, hizo quizás el avance más importante. Había estado estudiando las emisiones electromagnéticas de las naves sivaxianas. Miren esto, les dijo a Lisa Bennett y Paul Harris, señalando un patrón en su pantalla. Su tecnología opera en frecuencias muy específicas. ¿Casi como qué?, preguntó Lisa. Como si fueran alérgicos a ciertas longitudes de onda, respondió John. Cuando sus naves son alcanzadas por esta frecuencia particular, sus sistemas de energía parpadean. Es breve, pero sucede cada vez. Paul pareció emocionado. Si pudiéramos generar esa frecuencia a una escala lo suficientemente grande, podríamos desactivar toda su flota, terminó Lisa. Lo llamaron el cañón Aurora, un enorme dispositivo diseñado para emitir potentes pulsos electromagnéticos en la frecuencia exacta que perturbaba la tecnología sivaxiana. Construirlo requeriría recursos tanto de los humanos como de la resistencia. Mientras tanto, Carter y Bass planearon su estrategia. Los sivaxianos habían llamado a refuerzos, claramente aturdidos por la inesperada resistencia de la humanidad. Al gran almirante Dorok no le gusta que lo avergüencen, explicó Bass. Vendrá con todo lo que tiene. Bien, respondió Carter. Que lo traiga todo a un solo lugar. Facilita nuestro trabajo. Esteve Martínez continuó mejorando sus armas antiescudo, ahora trabajando con ingenieros alienígenas que proporcionaron materiales que las hicieron aún más efectivas. Juntos, crearon lo que Esteve llamó rompeescudos, pequeños dispositivos que podían acoplarse a misiles convencionales, permitiéndoles penetrar las defensas sivaxianas. Kate Wilson entrenó a más pilotos para volar los cazas híbridos, incorporando tácticas tanto de doctrinas de combate humanas como de la experiencia de la resistencia. Sus escuadrones practicaban maniobras que ningún sivaxiano esperaría. Piensan en líneas rectas, les dijo a sus pilotos. Nosotros tenemos que pensar en curvas y espirales. Lisa Bennett hizo otro descubrimiento mientras trabajaba con Krell. Había estado estudiando registros antiguos de varias especies alienígenas que la resistencia había preservado. Mira esto, dijo, mostrándole a Krell un texto de una civilización que había sido conquistada miles de años atrás. Mencionan a los humanos. Krell estudió el texto. Sí, los antiguos visitaron la Tierra hace mucho tiempo. Encontraron a los humanos primitivos, pero notaron algo inusual en su estructura genética. ¿Qué era?, preguntó Lisa. El texto sugiere que los humanos tienen un patrón neural único que permite un pensamiento más creativo. Krell señaló otro pasaje. Por eso nos sentimos atraídos a su mundo cuando detectamos sus señales. Había viejas historias sobre la Tierra, sobre que los humanos eran diferentes. Lisa leyó más. Dice que los humanos podrían ser capaces de usar ciertas tecnologías de maneras que sus creadores nunca imaginaron. Esto llevó a experimentos con equipo sivaxiano capturado. Para sorpresa de todos, los operadores humanos podían, de hecho, hacer que la tecnología alienígena funcionara de maneras inesperadas. Donde los sivaxianos usan sus sistemas de armas en patrones programados y predecibles, los humanos encontraron formas de modificarlos, combinar funciones y crear nuevas capacidades. Es como si hubieran construido estas herramientas increíbles, pero solo las usan para una cosa,
comentó Esteve después de reconfigurar un cañón de energía sivaxiano para emitir un haz continuo en lugar de pulsos. Las fuerzas combinadas de la Tierra y la resistencia continuaron ganando pequeñas victorias, pero todos sabían que la verdadera prueba estaba por llegar. Los escáneres de largo alcance detectaron una masiva flota sivaxiana acercándose, liderada por el buque insignia de Dorok, el dominio inevitable. «Traen su destructor de planetas», dijo Bas sombríamente durante una reunión de estrategia. «¿Destructor de planetas?», preguntó Carter. «Un arma capaz de dejar un mundo inhabitable. La han usado antes cuando una especie resultaba demasiado problemática». La voz de Bas estaba cargada de recuerdos. «Mi mundo natal fue uno de ellos. El cañón Aurora aún no está listo», informó John Miller. «Necesitamos más tiempo». «¿Cuánto tiempo?», preguntó Carter. 3 días, quizás 4. Bas negó con la cabeza. «La flota estará aquí en 2. Esteve Martínez, que había estado callado hasta ahora, habló. «¿Y si los ralentizamos? Darnos más tiempo». «¿Cómo?», preguntó Bas. «Hemos capturado 5 de sus naves ahora. ¿Y si las usamos para atacar a la flota que se acerca? No para ganar, solo para retrasarlos». Carter asintió. «Una acción de contención. Solo voluntarios». Kate Wilson fue la primera en levantar la mano. «Yo la lideraré». La misión era peligrosa pero simple. Tomar las naves sivaxianas capturadas, atacar a la flota que se acercaba con todo lo que tenían, y luego retirarse antes de que pudieran ser destruidos. Solo lo suficiente para forzar a Dorok a detenerse y reevaluar. Mientras Kate preparaba a su equipo, recibió una visita inesperada. «Comandante Bas. Sabes que esto es un suicidio», dijo Bas sin rodeos. Kate revisó su equipo. «No, es un riesgo calculado. Los golpearemos fuerte y luego saltaremos antes de que puedan responder. Dorok no es como otros sivaxianos. Se adapta. Por eso es su mejor comandante. Entonces tendremos que adaptarnos más rápido», respondió Kate. «Eso es lo que hacemos». Bas estudió a la piloto humana. Su especie es extraña. Saben que están en desventaja, pero aún así creen que pueden ganar. Kate sonrió. «Eso no es extraño. Eso es humano». La pequeña flota de naves capturadas partió de la órbita terrestre, dirigiéndose hacia la armada sivaxiana que se acercaba. Detrás de ellos, el cañón Aurora se construía a un ritmo frenético. El destino del planeta dependería de cuál llegara primero, la finalización del cañón o la venganza de Dorok. La misión de retraso de Kate Wilson funcionó mejor de lo que nadie esperaba. Su pequeña flota de naves capturadas golpeó a la armada sivaxiana desde ángulos inesperados, utilizando tácticas que ningún comandante sivaxiano consideraría. Apuntaron a las matrices de comunicación en lugar de a las armas, creando confusión en la flota enemiga altamente coordinada. Cuando Dorok ordenó a sus naves formar un patrón defensivo, el equipo de Kate ya se había ido, saltando a otra posición para atacar de nuevo. El avance sivaxiano se ralentizó hasta casi detenerse, ya que constantemente tenían que reagruparse y reparar. «Nos están comprando tiempo», dijo John Miller mientras trabajaba en las calibraciones finales del cañón Aurora. El masivo dispositivo ahora se alzaba sobre una plataforma en la órbita terrestre, ensamblado con piezas recuperadas tanto de tecnología humana como alienígena. La almirante Carter observaba desde el centro de mando mientras llegaban los informes. «¿Cuánto más?». 6 horas, respondió John. «Quizás 5 si todo sale perfecto». Carter asintió. «El equipo de Wilson nos ha dado eso. No lo desperdiciemos». En la Tierra, la gente miraba los cielos con una mezcla de miedo y esperanza. El pánico inicial se había desvanecido, reemplazado por una sombría determinación. Los humanos siempre habían sido buenos enfrentando probabilidades imposibles. En el puente del dominio inevitable, la paciencia del gran almirante Dorok se estaba agotando. Sus ojos negros se entrecerraron mientras llegaba otro informe de comunicaciones dañadas. «Esto es inaceptable», dijo, su voz fría. «Ninguna especie primitiva nos ha causado jamás tal inconveniente». A su lado se encontraba una figura aún más alta que Dorok, vestida con túnicas de un material brillante que parecía curvar la luz a su alrededor.
El emperador sivaxiano rara vez abandonaba el mundo natal, pero la inusual resistencia en la Tierra había llamado su atención. Quizás hemos subestimado a estos humanos, dijo el emperador. Un contratiempo momentáneo, su eminencia, le aseguró Dorok. He estudiado sus patrones ahora. Sus ataques parecen aleatorios, pero hay una lógica en ellos. Nos adaptaremos. El emperador tocó un panel de control, mostrando imágenes de la Tierra. Este mundo tiene recursos que necesitamos, pero más importante, no podemos permitir una resistencia exitosa. Da esperanza a otros. Entendido, dijo Dorok. Recomiendo que despleguemos el destructor de planetas. Y esto rápidamente. El emperador lo consideró por un momento, luego asintió. Proceda. El equipo de Kate se estaba quedando sin trucos. 2 de sus 5 naves habían sido gravemente dañadas, y los sivaxianos estaban empezando a anticipar sus movimientos. Están aprendiendo, le dijo a su tripulación. Hora de nuestro último ataque. Su plan era simple, pero peligroso. Un ataque directo al buque insignia de Dorok. No para destruirlo, sino para distraerlo de lo que estaba sucediendo cerca de la Tierra. Mientras se acercaban a la enorme nave, Kate vio algo que le heló la sangre. Una gran sección del buque insignia se estaba abriendo, revelando lo que solo podía ser el arma destructora de planetas de la que Vaz había advertido. Cambio de planes, radió a su equipo. Necesitamos desactivar esa arma a toda costa. En la Tierra, el cañón Aurora finalmente estaba listo. John Miller revisó los ajustes por última vez. Es ahora o nunca, le dijo al almirante Carter. Pero necesitamos un tiro limpio a su buque insignia. Carter miró la pantalla táctica donde el equipo de Kate estaba enzarzado en una batalla desesperada cerca del dominio inevitable. Wilson, informe, llamó. La voz de Kate llegó entrecortada por la estática. Están cargando algo grande, almirante. Algún tipo de arma principal. Estamos tratando de dañarla, pero sus defensas son demasiado fuertes. Manténganlos a raya todo lo que puedan, ordenó Carter. El cañón Aurora está listo. La comandante Vaz se unió a ellos, estudiando la pantalla. El destructor de planetas tarda en cargarse. Si pueden golpearlos antes de que esté completamente cargado. Entendido, dijo Carter. Luego a John. Apunta a su buque insignia y dispara cuando estés listo. Kate vio llegar el mensaje. El cañón Aurora estaba listo para disparar. Su equipo solo necesitaba sobrevivir el tiempo suficiente para que funcionara. Todas las naves, posiciones defensivas, ordenó. Necesitamos seguir vivos 5 minutos más. Sus pilotos respondieron, formando un escudo improvisado entre el destructor de planetas y la Tierra. Estaban superados en número y armamento, pero tenían una ventaja. Imprevisibilidad. Una por una, las naves de Kate fueron alcanzadas, los sistemas fallaron, se abrieron brechas, pero se negaron a retirarse. En su pantalla de mando, Kate observaba la cuenta atrás desde la Tierra. 3 minutos hasta que el cañón Aurora disparara. Un impacto directo sacudió su nave, dejando fuera de combate los motores. Estaban muertos en el espacio, a la deriva hacia el buque insignia sivaxiano. Perfecto, murmuró Kate, y disparó lo último de sus armas. No a las naves enemigas, sino al espacio a su alrededor. Las explosiones crearon una nube de escombros, bloqueando temporalmente la línea de visión del destructor de planetas hacia la Tierra. No detendría el arma, pero podría confundir sus sistemas de puntería durante un momento crucial. Ahora, ordenó Carter. John Miller activó el cañón Aurora. El enorme dispositivo cobró vida, canalizando una energía inmensa en un pulso electromagnético precisamente calibrado. Un haz de luz azul brillante salió disparado del cañón hacia la flota sivaxiana. No era un arma en el sentido tradicional. No llevaba poder explosivo, ni proyectil físico. En cambio, bañó a las naves enemigas en la frecuencia exacta que perturbaba su tecnología. En el dominio inevitable, las alarmas sonaron mientras los sistemas comenzaban a fallar. El destructor de planetas en carga tartamudeó, sus campos de contención de energía fluctuando peligrosamente. ¿Qué está pasando?, exigió el emperador. Dorok no tenía respuesta.
Nada en su experiencia lo había preparado para este tipo de ataque. Con la flota sivaxiana temporalmente desactivada, la doctora Lisa Bennett puso en marcha la parte final del plan. Usando los sistemas de comunicación de la nave de Krell, amplificados por la red de satélites de la Tierra, transmitió un mensaje a cada nave sivaxiana y más allá, a todos los rincones de la galaxia. Atención a todas las especies bajo control sivaxiano. Habla la Tierra. Hemos encontrado una forma de derrotar a nuestros opresores. La tecnología sivaxiana tiene debilidades. Su orden perfecto puede romperse. Únanse a nosotros. Levántense. Juntos, podemos terminar con su tiranía. Envió detalles técnicos junto con el mensaje. Cómo alterar los escudos sivaxianos, cómo interferir con sus comunicaciones, todos los descubrimientos que los humanos habían hecho en su corto tiempo luchando contra el Imperio. A través de una galaxia, el mensaje llegó a naves y planetas donde especies esclavizadas habían vivido bajo el dominio sivaxiano durante generaciones. En cientos de mundos, la gente escuchó que la resistencia era posible, que la Tierra había encontrado una manera, y se levantaron. La almirante Carter ordenó a todas las fuerzas de la Tierra atacar a la flota sivaxiana desactivada. Con sus escudos caídos y sistemas fallando, las naves antes invencibles eran vulnerables. El dominio inevitable sufrió el peor daño. El arma destructora de planetas a media carga se volvió inestable. La energía se acumulaba sin tener a dónde ir. Debemos abandonar la nave, dijo Dorok al emperador, rompiendo todos los protocolos del mando sivaxiano. Pero era demasiado tarde. El buque insignia explotó en un destello brillante, llevándose al emperador, a Dorok y al corazón de la estructura de mando sivaxiana con él. Sin sus líderes, sin su perfecta coordinación, las naves restantes cayeron en el desorden. Algunas siguieron luchando, pero otras comenzaron a retirarse. Kate Wilson, habiendo escapado de su nave averiada en una cápsula de supervivencia, observó a través de un pequeño visor cómo la flota sivaxiana, el terror de la galaxia durante miles de años, comenzaba a desmoronarse. 6 meses después, representantes de docenas de especies anteriormente esclavizadas se reunieron en la Tierra. La Cooperativa Galáctica se formó, con la Tierra asumiendo un papel prominente pero igualitario junto a otros mundos libres. La comandante Vaz, ahora liderando los esfuerzos de reconstrucción en su mundo natal, levantó una copa en un brindis. Por los humanos, que nos enseñaron a todos que la tiranía no es inevitable. La almirante Carter sonrió. Por trabajar juntos como iguales. No más tiranos galácticos. Mientras la celebración continuaba, Lisa Bennett encontró a Krell mirando por una ventana a las estrellas. ¿En qué piensas?, preguntó. En que la galaxia tiene suerte de que los humanos decidieran intervenir, respondió él. Su especie ve posibilidades donde otros solo ven limitaciones. Lisa levantó la vista al cielo nocturno, ahora lleno de naves amigas de toda la galaxia. Así somos nosotros. Nunca aceptamos que algo es imposible hasta que lo hemos intentado nosotros mismos. Los patrones de la piel de Krell brillaron intensamente. Una cualidad muy humana, y una que la galaxia necesitaba desesperadamente. La galaxia cometió un error. Mataron a un enviado humano. Parte 1. Susan Miller miró por el visor de la nave estelar el llamado de la libertad. Las estrellas se extendían ante ella, hermosas e infinitas. Después de años de preparación, la humanidad finalmente estaba lista para conocer a la galaxia en general. Como diplomática elegida de la Tierra, Susan sentía el peso de 7.000 millones de vidas sobre sus hombros. Hermoso, ¿verdad? Alan Wright se unió a ella en el visor. El exoficial militar ahora servía como su jefe de seguridad. Su rostro curtido mostraba poca emoción, pero Susan había aprendido a leer los sutiles cambios en sus ojos. Aterrador y maravilloso al mismo tiempo, respondió Susan. ¿Crees que les gustaremos, Alan? Alan se encogió de hombros. ¿Importa? Ya estamos aquí. No hay vuelta atrás. La voz del capitán Peter Hayes llegó por el sistema de comunicación de la nave. Embajadora Miller, nos acercamos a las coordenadas. La estación del cónclave está a la vista.
Susan y Alan se trasladaron a la cubierta de observación principal donde se había reunido el resto del equipo diplomático. Cynthia Jones, su xenolingüista, estaba realizando las últimas comprobaciones en sus dispositivos de traducción. Sus manos temblaban ligeramente de emoción o nervios. Probablemente ambos. Ahí está, dijo el capitán Hayes. La estación del cónclave apareció delante de ellos. No era una estación espacial, como los humanos habían imaginado. Era un anillo masivo de al menos 80 kilómetros de diámetro, girando lentamente en el vacío del espacio. Naves más pequeñas se movían a su alrededor como abejas en una colmena. «Dios mío», susurró Cynthia. «Es magnífica». Susan respiró hondo. «Recuerden todos, estamos representando a toda la humanidad. Las primeras impresiones importan». El llamado de la libertad recibió instrucciones de atraque y se acercó a la enorme estación. Susan estudió la información que les habían enviado con antelación. El conclave galáctico consistía en 7 especies principales que habían formado una alianza miles de años atrás. La Tierra sería el miembro más nuevo y menos avanzado si eran aceptados. Mientras atracaban, el equipo de Susan hizo los preparativos finales. Llevaban sus uniformes diplomáticos formales diseñados para ser respetuosos mientras mostraban la bandera unida de la Tierra en sus hombros. Sistemas de traducción en línea y funcionando, confirmó Cynthia. Digan lo que digan, deberíamos entender la mayor parte. Escaneos de seguridad completos, añadió Alan. Nos han permitido conservar nuestras armas de defensa personal como solicitamos. Es una buena señal. Cuando la esclusa de aire se abrió, Susan fue la primera en pasar. El área de recepción era vasta y diseñada para acomodar a seres de diferentes tamaños. De pie ante ellos estaban los representantes de las 7 especies del cónclave. El más alto era claramente el embajador Besri. Casi 2,4 metros de altura con piel azul pálida y 4 brazos. Lord Sitar vestía túnicas elaboradas que parecían brillar con luz propia. Su rostro no tenía nariz, solo hendiduras respiratorias, y sus ojos eran grandes y completamente negros. «Bienvenidos, humanos», dijo Lord Sitar, sus palabras traducidas a través de los dispositivos de Cynthia. El cónclave reconoce su llegada. Susan notó que no era exactamente una bienvenida, solo un reconocimiento. Dio un paso adelante y se inclinó ligeramente. «En nombre de la Tierra y de todos los humanos, les agradecemos esta oportunidad. Venimos en busca de amistad y conocimiento». Las siguientes horas estuvieron llenas de presentaciones formales a cada representante de las especies. Además de los Besri, estaban los Mitrani, que se parecían a grandes felinos, los Gazelle, seres bajos y robustos de piel áspera, y otras 4 especies, cada una más extraña que la anterior. Susan se centró en las formalidades diplomáticas, pero no pudo evitar notar la tensión en la sala. Los representantes eran educados, pero distantes. Solo la embajadora Mitrani mostró una calidez genuina, su pelaje ondulando en lo que Susan supuso que era un gesto de bienvenida. Después de las presentaciones, la delegación humana fue conducida a sus aposentos. Las habitaciones eran cómodas pero extrañas, con muebles diseñados para seres con diferentes formas corporales. «¿Qué piensan?», preguntó Susan a su equipo cuando estuvieron solos. «No nos están diciendo algo», dijo Alan de inmediato. «¿Notaron cómo intercambiaban miradas cuando pensaban que no los veíamos?». Cynthia asintió. «Especialmente los Besri. Mi software de traducción captó algunas subvocalizaciones que estaban haciendo. No pude traducir todo, pero capté la palabra amenaza varias veces». Susan frunció el ceño. «Debemos proceder con cuidado. El conclave ha estado observando la Tierra durante siglos, según su mensaje inicial. Deben tener preocupaciones sobre nosotros». Más tarde esa noche, los humanos fueron invitados a una cena formal. La comida fue preparada especialmente para ser segura para el consumo humano. Susan notó que Lord Sitar los observaba de cerca mientras comían. Su especie ha logrado mucho en poco tiempo. El señor Besri comentó. Viajes más rápidos que la luz en menos de un siglo después de su primer vuelo espacial. Muy impresionante. Gracias, respondió Susan. Los humanos pueden ser bastante ingeniosos cuando se inspiran.
¿Y qué es lo que más inspira a los humanos, embajadora Miller? ¿Curiosidad? ¿Codicia? ¿Miedo? Susan eligió sus palabras con cuidado. Todo eso a veces, pero sobre todo la esperanza, creo. La esperanza de un futuro mejor. La expresión de Lord Sitar era ilegible. Una respuesta interesante. A medida que la cena continuaba, Susan se sentía cada vez más incómoda. La delegación Besri parecía estar dirigiendo la conversación hacia los conflictos humanos, las capacidades militares de la Tierra y el consumo de recursos. Cuando regresaron a sus aposentos, Susan decidió enviar una actualización a la Tierra. Grabó un mensaje describiendo sus preocupaciones. Algo no está bien, le dijo a la grabadora. El cónclave está dividido sobre nuestra presencia aquí. He identificado a los Besri como potencialmente hostiles. Parecen particularmente interesados en nuestra capacidad militar. Mientras se preparaba para encriptar y enviar el mensaje, Alan irrumpió en su habitación. Embajadora, tenemos un problema. Los controles ambientales de nuestros aposentos se comportan de forma extraña, y los escáneres de Cynthia han detectado una sustancia desconocida siendo bombeada al sistema de aire. Susan activó inmediatamente los protocolos de emergencia que habían preparado. Rápidamente añadió a su mensaje: posible ataque en curso. ¿Los ves? Adjuntó todos los datos que habían recopilado antes de enviar la transmisión encriptada hacia la Tierra. Alan estaba sellando la habitación cuando comenzaron los primeros síntomas. La visión de Susan se volvió borrosa y sus pulmones ardían con cada respiración. «Máscaras de gas», gritó Alan, pero sus movimientos ya eran lentos. Susan se dio cuenta de que no llegarían al equipo de emergencia. Mientras la oscuridad se adentraba en los bordes de su visión, vio la puerta deslizarse para abrirse. Lord Sitar estaba allí, observando con esos ojos negros sin emociones. Podrían haber sido útiles, dijo el señor Besri suavemente, pero en última instancia, demasiado peligrosos para permitir en la galaxia. El último pensamiento de Susan mientras la conciencia se desvanecía fue en la Tierra, a millones de kilómetros de distancia, y en el mensaje que esperaba hubiera llegado a casa. Su gente necesitaría saber lo que pasó aquí. Necesitarían ser advertidos. No podía saber que su muerte no sería el final, sino el principio. El principio del mayor error de la galaxia. La galaxia cometió un error. Mataron a un enviado humano. Parte 2. Pasaron 6 semanas sin noticias del llamado de la libertad. En el cuartel general del Comando Terrestre, la gente empezó a preocuparse. La nave ya debería haber informado. Kevin García estaba sentado en su puesto de comunicaciones, monitoreando las señales del espacio profundo. Había estado trabajando turnos dobles durante días, esperando captar cualquier mensaje del equipo diplomático. Sus ojos ardían por la falta de sueño, pero se negaba a abandonar su puesto. «Necesitas descansar, García», dijo su supervisor, poniendo una mano en su hombro. «¿Solo una hora más?», respondió Kevin. «Están ahí fuera en alguna parte». Como si respondiera a su fe, su equipo de repente captó una señal débil. Kevin se enderezó, ajustando los controles para fortalecer la recepción. «Tengo algo», gritó. «Está encriptado con el código personal de la embajadora Miller». En cuestión de minutos, el centro de mando se llenó de oficiales superiores. El mensaje estaba incompleto y dañado, pero lo que pudieron recuperar envió una ola de conmoción por la sala. El video mostraba el pálido rostro de Susan Miller mientras hablaba con urgencia. «Algo no está bien. El cónclave está dividido. Los Besri son potencialmente hostiles. Posible ataque en curso». Los últimos segundos mostraban a un alienígena de piel azul con 4 brazos observando mientras Susan se desplomaba. La grabación terminaba ahí. El rostro del almirante Frank Patterson se endureció mientras observaba. «Reprodúcelo de nuevo», ordenó. Después de la segunda visualización, se volvió hacia sus oficiales. «Acabamos de presenciar el asesinato del equipo diplomático de la Tierra». La noticia se extendió rápidamente. La presidenta Olivia Warren convocó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Líderes de todo el mundo se reunieron para ver las perturbadoras imágenes. «Esto no fue un malentendido»,
dijo la presidenta Warren, su voz firme a pesar de su ira. Esto fue un acto deliberado. La embajadora Miller y su equipo fueron asesinados mientras estaban en una misión pacífica. La sala estalló en indignación. Llamadas a represalias inmediatas llegaron de múltiples naciones. La presidenta Warren levantó la mano pidiendo silencio. Responderemos, pero lo haremos de manera inteligente. Extendimos nuestra mano en paz y respondieron con traición y asesinato. La humanidad no tolerará esto. El almirante Patterson presentó sus limitadas opciones. La Tierra solo tenía 12 naves interestelares, todas menos avanzadas que lo que habían visto de la tecnología del cónclave. Estamos en desventaja en términos de tecnología, admitió, pero podemos ser más inteligentes en cómo luchamos. Creen que conocen a los humanos. Nos han estado observando, estudiándonos, pero nunca han luchado contra nosotros. La doctora Diane Russell, jefa de la División de Xenobiología de la Tierra, dio un paso adelante. A partir de las imágenes, hemos identificado a la especie como los Besri. Necesitamos aprender todo lo que podamos sobre ellos. Su biología, tecnología, cultura. El conocimiento será nuestra ventaja. La presidenta Warren asintió. Necesitamos tiempo. Mientras preparamos una respuesta militar, también deberíamos intentar contactar a las otras especies del cónclave. La embajadora Miller mencionó que el cónclave estaba dividido sobre nuestra presencia. Algunos pueden ser aliados potenciales. En los días que siguieron, la Tierra se movilizó como nunca antes. Las viejas rivalidades entre naciones se dejaron de lado mientras la humanidad se unía contra una amenaza externa. El ejército comenzó a entrenar para el combate espacial. Los científicos trabajaron para mejorar las capacidades defensivas de la Tierra. El almirante Patterson reunió a sus oficiales a bordo del buque insignia, el Unidad. No podemos igualarlos nave por nave, les dijo, señalando imágenes de la estación del cónclave. Pero podemos ser impredecibles. Ataques relámpago. Tomar lo que podamos, aprender de cada encuentro. Su estrategia era audaz. En lugar de un asalto directo a los territorios Besri, las naves humanas atacarían puestos avanzados y estaciones de investigación aisladas. Su objetivo era capturar tecnología e información, y luego desaparecer antes de que llegaran los refuerzos. Los Besri creen que somos primitivos, dijo el almirante Patterson. Usemos esa suposición en su contra. Mientras tanto, el equipo de la doctora Russell hizo un gran avance. Estudiando los fragmentos de datos de la transmisión de Susan, identificaron posibles debilidades en la biología Besri. Su sistema respiratorio es sensible a ciertos compuestos, explicó a los líderes militares. Podríamos desarrollar armas no letales que los incapacitarían sin matarlos. La presidenta Warren aprobó el plan. Queremos justicia, no genocidio, dijo. Mostrar a la galaxia que incluso en la guerra, los humanos mantenemos nuestros principios. Mientras los militares se preparaban, la Tierra también lanzó una iniciativa diplomática. Se enviaron transmisiones a todas las frecuencias conocidas del cónclave dirigidas a las especies no Besri. A los miembros del cónclave galáctico, comenzó el mensaje de la presidenta Warren. Los Besri han asesinado a nuestro equipo diplomático en violación de todos los principios de contacto pacífico. No creemos que esto refleje la voluntad de todos los miembros del cónclave. La Tierra todavía desea la paz y la cooperación con aquellos que comparten estos valores. El mensaje concluía con una advertencia al liderazgo Besri. Sabemos lo que han hecho. La justicia está en camino. 3 meses después de la muerte de Susan Miller, la Tierra lanzó su primer ataque. 3 naves humanas aparecieron cerca de una remota estación de investigación Besri. Usando el elemento sorpresa, superaron las defensas mínimas y abordaron la estación. La misión fue un éxito. Las fuerzas humanas capturaron valiosa tecnología y datos antes de destruir los sistemas de propulsión de la estación y desaparecer en el hiperespacio. No se perdieron humanos en la operación. Siguieron incursiones similares. Cada vez, los humanos aprendían más sobre la tecnología Besri y la adaptaban para su propio uso. El equipo de la doctora Russell hizo rápidos progresos en la ingeniería inversa de dispositivos alienígenas. Los Besri,
Tomados por sorpresa por las tácticas humanas, respondieron con creciente frustración. Habían esperado que los humanos fueran blancos fáciles, no oponentes astutos que se negaban a luchar según las reglas convencionales. Lord Sitar, ahora ascendido a alto comandante de las fuerzas Besri, se dirigió al cónclave. Estos humanos son más peligrosos de lo que anticipamos. Debemos unirnos contra ellos antes de que se conviertan en una amenaza mayor. Pero las otras especies dudaban. Los Mitrani, en particular, expresaron su preocupación por las acciones de los Besri. Asesinaron a sus diplomáticos sin la aprobación del cónclave. El representante Mitrani dijo: «Este conflicto es de su creación, no nuestra». Los Besri, aislados y enfrentando una resistencia inesperada, decidieron un movimiento audaz. Lanzarían un asalto directo al sistema solar de la Tierra. Con su tecnología superior, esperaban abrumar rápidamente las defensas de la humanidad y forzar una rendición. Mientras su flota se preparaba para partir hacia la Tierra, Lord Sitar se sentía confiado. «Esta especie primitiva ha tenido suerte hasta ahora», dijo a sus oficiales. «Pero la suerte siempre se acaba. Pronto entenderán su lugar en la galaxia». No podría haber estado más equivocado. Los Besri estaban a punto de descubrir exactamente por qué matar a los diplomáticos humanos había sido su mayor error. La galaxia cometió un error. Mataron a un enviado humano. Parte 3. La flota de ataque Besri entró en el borde del sistema solar de la Tierra con confianza. 50 naves de guerra, cada una más grande y poderosa que cualquier cosa que los humanos hubieran construido, se movían firmemente hacia el tercer planeta. Lord Sitar observaba desde el puente de mando de su buque insignia, la voluntad dominante. Los escáneres muestran defensas mínimas alrededor de sus planetas exteriores, informó su segundo al mando. Sus naves se están reuniendo cerca de su mundo natal. Lord Sitar sonrió. Como se esperaba, se acurrucan para protegerse. Hará que destruirlos sea más fácil. Lo que los Besri no entendieron fue que la Tierra se había estado preparando. Durante 3 meses, los humanos habían estado estudiando la tecnología Besri capturada. La doctora Russell y su equipo habían trabajado día y noche para entender los sistemas alienígenas. Cada incursión en los puestos avanzados Besri había proporcionado más conocimiento. El almirante Patterson estaba en el puente de la unidad, observando cómo se acercaba la flota enemiga. A diferencia de los uniformes militares tradicionales, vestía un simple mono gris con marcas mínimas. La flota humana se había adaptado rápidamente a la guerra espacial. «Creen que los estamos esperando», dijo a sus oficiales. «Vamos a mostrarles cuán equivocados están». Las 12 naves de la Tierra estaban, de hecho, reunidas cerca del planeta, pero no estaban solas. Ocultos por todo el sistema solar había cientos de pequeños drones no tripulados. Algunos estaban disfrazados de basura espacial, otros ocultos en los anillos de Saturno o entre los asteroides. Cuando la flota Besri pasó por Marte, el almirante Patterson dio la orden. «La operación Nido de Avispones comienza ahora». Los drones se activaron simultáneamente. Cada uno estaba equipado con una sola arma poderosa basada en tecnología Besri robada. Se abalanzaron sobre la flota alienígena desde todas las direcciones. Lord Sitar se sorprendió cuando cientos de pequeños objetos aparecieron de repente en sus sensores. «¿Qué es esto?», exigió. Antes de que su tripulación pudiera responder, los primeros drones atacaron. Apuntaron a los motores y sistemas de armas de las naves Besri, causando confusión y daños antes de que los alienígenas pudieran organizar una defensa. «Imposible», gritó Lord Sitar mientras llegaban informes de daños de múltiples naves. «Estos humanos no pueden tener tal tecnología». Pero los drones fueron solo la primera sorpresa. Mientras la flota Besri luchaba por lidiar con el ataque en enjambre, las naves humanas hicieron su movimiento. En lugar de enfrentarse directamente, ejecutaron una serie de ataques rápidos y coordinados. Aparecían cerca de una nave Besri dañada, disparaban con precisión a puntos vulnerables y luego desaparecían en el hiperespacio antes de que los alienígenas pudieran responder. La capitana Linda Summers comandaba la nave Desafío. Su nave era más pequeña que las demás, pero estaba equipada con tecnología experimental. La doctora
Russell había desarrollado una forma de sobrecargar su motor FTL de manera controlada, creando una disrupción espacial. Todos los sistemas listos para el protocolo Fénix, informó al almirante Patterson, solicitando permiso para proceder. Permiso concedido, capitana, respondió el almirante. Buena casa. El desafío se acercó al buque insignia Besri, evadiendo el fuego defensivo. La capitana Summers se dirigió a su tripulación. Tenemos una oportunidad. Si tenemos éxito, cambiamos el curso de esta guerra. Si fallamos, morimos intentándolo. Su tripulación trabajó con tranquila determinación. El desafío danzaba por el espacio, evitando lo peor del fuego enemigo. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca de la voluntad dominante, la capitana Summers dio la orden final. Iniciar protocolo Fénix. El motor FTL de la nave comenzó a sobrecargarse, creando una creciente distorsión en el espacio a su alrededor. La tripulación evacuó en cápsulas de escape. La capitana Summers fue la última en irse, quedándose para asegurar que el proceso no pudiera detenerse. Mientras su cápsula de escape se lanzaba, el motor del desafío alcanzó niveles críticos. La disrupción espacial resultante no fue una explosión en el sentido tradicional. En cambio, creó una grieta temporal que desactivó todos los sistemas de energía dentro de su alcance. El buque insignia Besri y las naves cercanas perdieron repentinamente la energía. Sus escudos, armas y motores se apagaron. Las enormes naves derivaban indefensas en el espacio. Lord Sitar no podía creer lo que estaba sucediendo. Reiniciar todos los sistemas, ordenó, pero su tripulación solo pudo informar de fallo tras fallo. La flota humana aprovechó la oportunidad. Atacaron a las naves Besri indefensas con ataques de precisión, incapacitándolas en lugar de destruirlas. En cuestión de horas, la poderosa flota de ataque había quedado inutilizada. El almirante Patterson abrió un canal de comunicación con el buque insignia Besri. Habla el almirante Frank Patterson de la Tierra. Su flota está derrotada. Podríamos destruirlos, pero a diferencia de ustedes, no asesinamos a quienes no pueden defenderse. Lord Sitar se vio obligado a enfrentarse al almirante humano en la pantalla de comunicación. ¿Qué quieres, humano? Justicia, respondió simplemente el almirante Patterson, por la embajadora Miller y su equipo. Regresen a su territorio y entreguen este mensaje a sus líderes. La Tierra no es su enemiga a menos que elijan hacernos uno. No empezamos este conflicto, pero lo terminaremos si es necesario. A la derrotada flota Besri se le permitió regresar a casa cojeando, llevando noticias de su inesperada derrota. Fue una humillación que Lord Sitar nunca olvidaría. La victoria en Sol se conoció en toda la galaxia. Las otras especies del cónclave se sorprendieron de que los primitivos humanos hubieran derrotado a los poderosos Besri. Los Mitrani fueron los primeros en contactar a la Tierra. Su embajador llegó en una pequeña nave desarmada como muestra de intenciones pacíficas. Deseamos abrir comunicación directa con su pueblo, dijo el alienígena felino a la presidenta Warren. Lo que los Besri hicieron estuvo mal. No todos compartimos sus puntos de vista. Los Gaselles siguieron poco después. Como especie práctica y orientada al comercio, reconocieron el valor de tener a los humanos como aliados en lugar de enemigos. Greg Foster, que había sido el segundo de Susan Miller, fue nombrado nuevo embajador de la Tierra. Donde Susan había representado las esperanzas de la humanidad por una cooperación pacífica, Greg encarnaba su resiliencia y determinación. Todavía buscamos amistad con especies pacíficas, dijo a los representantes Mitrani y Gaselle. Pero también exigimos respeto. La galaxia debe entender que los humanos no deben ser subestimados. Las noticias de la victoria humana y las crecientes alianzas enfurecieron al liderazgo Besri. Habían esperado que las otras especies se unieran contra la amenaza humana. En cambio, se encontraron cada vez más aislados. En su ira, los Besri autorizaron ataques a objetivos civiles humanos. Creían que los humanos se rendirían si se enfrentaban a suficiente terror y dolor. Esto resultó ser su último error. Cuando las noticias llegaron a la Tierra de un ataque a una pequeña colonia de investigación, matando a cientos de civiles, la respuesta de la humanidad no fue miedo, sino una fría rabia.
La presidenta Warren se dirigió al planeta. Los Besri nos han mostrado quiénes son realmente. No pueden derrotar a nuestro ejército. Así que atacan a gente inocente. No han aprendido nada de sus derrotas. El almirante Patterson propuso un plan audaz llamado Operación Némesis. Atacaría instalaciones militares clave de los Besri en múltiples sectores simultáneamente. El tiempo de las respuestas limitadas ha terminado. Dijo al Consejo de Liderazgo de la Tierra. Debemos mostrarles todas las consecuencias de sus acciones. Mientras comenzaban los preparativos para la Operación Némesis, los humanos de todo el sistema solar se unieron en un propósito. Los Besri habían cometido su peor error hasta ahora. Le habían dado a la humanidad una razón para mostrar a la galaxia cuán peligrosos podían ser cuando se les llevaba demasiado lejos. La galaxia cometió un error. Mataron a un enviado humano. Parte 4. La operación Némesis comenzó en lo que la Tierra llamó la Hora Cero. 20 naves, 8 de ellas recién construidas, lanzaron ataques simultáneos a bases militares Besri en 3 sectores del espacio. A diferencia de las incursiones anteriores, estas no eran misiones rápidas de ataque y huida. Eran ataques directos y poderosos destinados a la maquinaria de guerra Besri. El almirante Patterson coordinó el ataque desde su nave de mando. Todas las unidades, informen, ordenó. Uno por uno, los capitanes se reportaron. Cada uno tenía un objetivo específico asignado basado en la inteligencia recopilada durante meses de incursiones más pequeñas. Recuerden, les dijo el almirante Patterson, nuestro objetivo es terminar esta guerra, no extenderla. Apunten a sus capacidades militares, no a áreas civiles. La flota humana se había fortalecido con cada encuentro. Los científicos de la Tierra habían estudiado la tecnología Besri capturada y la habían mejorado. Las naves humanas ahora llevaban escudos y armas que igualaban o superaban las de sus enemigos. Pero la mayor ventaja humana no era tecnológica. Era su pensamiento táctico. Los Besri habían estado en paz durante tanto tiempo que sus estrategias militares se habían vuelto predecibles. Los oficiales humanos, provenientes de una especie con una larga historia de conflictos, superaban consistentemente a sus oponentes. El equipo de la doctora Russell había proporcionado otra ventaja. Habían desarrollado un virus que podía infectar los sistemas informáticos Besri. No destruía su tecnología. Simplemente mostraba un mensaje en el idioma Besri. Justicia para Susan Miller. Los primeros informes de éxito llegaron rápidamente. Objetivo alfa neutralizado, informó el capitán Eric Bennett. Bajas mínimas en ambos lados. Mensajes similares siguieron de otros capitanes. Los Besri fueron tomados completamente por sorpresa por un ataque tan coordinado. Greg Foster observó la operación desde la Tierra. Como nuevo embajador, sabía que el éxito militar fortalecería su posición en las próximas conversaciones diplomáticas. Los Besri cometieron un error fundamental. Le dijo a la presidenta Warren, nos juzgaron según sus estándares. Han sido una especie dominante durante tanto tiempo que olvidaron lo que significa luchar por la supervivencia. La presidenta Warren asintió. Y ahora aprenderán que los humanos no solo luchan. Terminamos lo que otros empiezan. En 24 horas, la Operación Némesis había alcanzado todos sus objetivos. 17 importantes instalaciones militares Besri habían sido inutilizadas o destruidas. Su flota espacial se redujo a menos de la mitad de su fuerza anterior. Más importante aún, las otras especies del cónclave estaban observando. Los Mitrani, ya simpatizantes de los humanos, elogiaron abiertamente la precisión del ataque y la contención mostrada hacia los objetivos civiles. Estos humanos luchan con honor. El embajador Mitrani dijo al Consejo del Cónclave. Podrían haber destruido ciudades Besri en venganza por su colonia, pero decidieron no hacerlo. Los Gaselle, siempre prácticos, comenzaron a cambiar sus políticas comerciales a favor de la Tierra. Otras especies comenzaron a contactar a representantes humanos, buscando establecer sus propios canales diplomáticos. El liderazgo Besri estaba en caos. Lord Sitar, una vez el arquitecto de la política antihumana, ahora enfrentaba desafíos a su autoridad.
Los Besri más jóvenes cuestionaban la sabiduría de continuar una guerra que claramente estaban perdiendo. El almirante Patterson vio una oportunidad. Los tenemos a la defensiva, dijo al Consejo de Liderazgo de la Tierra. Ahora es el momento de ofrecer términos. La presidenta Warren estuvo de acuerdo. ¿Qué sugiere? ¿Algo audaz? Respondió el almirante. Llevemos la lucha directamente a su mundo natal. No para atacarlo, sino para mostrarles que podríamos si quisiéramos. El plan era atrevido. Una pequeña flota de naves humanas saltaría directamente al sistema natal Besri. Allí, el almirante Patterson ofrecería términos de paz que los Besri no podrían ignorar. Greg Foster ayudó a redactar el mensaje. Necesitamos darles una forma de salvar las apariencias, explicó. Si los humillamos por completo, seguirán luchando por orgullo. 5 días después, la flota del almirante Patterson apareció en órbita alrededor del mundo natal Besri. El pánico se extendió por el planeta mientras millones de Besri miraban hacia arriba para ver naves humanas en su cielo. Lord Sitar se vio obligado a reunirse con el almirante humano en terreno neutral. Una estación espacial en el borde del sistema. Sus 4 manos temblaban ligeramente mientras entraba en la sala de reuniones. El almirante Patterson ya estaba allí, sentado tranquilamente en la mesa. No llevaba armas y solo tenía 2 guardias con él. Podrían haber bombardeado nuestras ciudades, dijo Lord Sitar mientras se sentaba. ¿Por qué no lo hicieron? Porque no somos como ustedes, respondió simplemente el almirante Patterson. No asesinamos a inocentes para probar un punto. El almirante deslizó una tableta sobre la mesa. En ella estaban los términos de la Tierra. Los arquitectos del ataque a la delegación humana serían entregados para ser juzgados. Los Besri se retirarían de 3 sectores en disputa cerca del espacio de la Tierra. Se pagarían reparaciones por la colonia humana destruida. Lord Sitar leyó los términos con atención. Y si aceptamos esto, entonces la guerra termina hoy. Dijo el almirante Patterson, regresamos a nuestro espacio. Ustedes regresan al suyo. Quizás con el tiempo podamos construir algo mejor que solo la paz. El líder Besri miró fijamente al humano. Realmente se detendrían. Después de todo lo que hemos hecho. La expresión del almirante Patterson se endureció. No se equivoquen. Si rechazan estos términos, si continúan atacando a nuestra gente, lo que han visto hasta ahora parecerá amable en comparación. Nos hemos contenido, Lord Sitar. No nos obliguen a mostrarles de lo que los humanos son realmente capaces cuando se nos empuja más allá de nuestros límites. El mensaje era claro. Los Besri tenían una elección. Aceptar términos razonables ahora o enfrentar una derrota completa más tarde. Lord Sitar solicitó tiempo para consultar con su gobierno. El almirante Patterson le dio 24 horas. De vuelta en la Tierra, la gente esperaba ansiosamente noticias. La guerra había unido a la humanidad de formas que nada más lo había hecho. Viejos enemigos trabajaban juntos, aunando recursos y conocimientos para defender su planeta. Greg Foster se preparó para cualquiera de los 2 resultados. Si aceptan, lideraré al equipo diplomático para finalizar los detalles, le dijo a la presidenta Warren. Si se niegan, bueno, el almirante Patterson ha sido muy claro sobre lo que sucederá entonces. La presidenta Warren miró el horizonte reconstruido de Washington, D.C. ¿Qué crees que harán? Greg consideró la pregunta. Los Besri son orgullosos, pero no estúpidos. Han visto lo suficiente de la humanidad para saber que no hacemos amenazas vacías. 23 horas después, Lord Sitar regresó a la estación espacial. Su rostro no mostraba emoción mientras colocaba un cristal de datos sobre la mesa. Los términos son aceptados, dijo simplemente. La guerra ha terminado. El almirante Patterson asintió. Entonces asegurémonos de que siga así. La noticia se extendió rápidamente por todo el espacio humano. Después de meses de conflicto, la guerra Besri, como se la llegó a conocer, estaba terminando. No con la destrucción de ninguna de las partes, sino con una paz duramente ganada. Greg Foster se preparó para partir hacia la estación del cónclave donde se firmaría el tratado final. Antes de irse, visitó el monumento a Susan Miller y su equipo. Lo logramos, Susan,
le dijo en voz baja a la imagen de su antigua mentora. Cometieron un error cuando te mataron, y ahora toda la galaxia lo sabe. La galaxia cometió un error. Mataron a un enviado humano. Parte 5. Un año después del final de la guerra, la estación del cónclave se veía muy diferente. Se había construido una nueva sección específicamente para humanos, con gravedad y aire similares a la Tierra. En la cámara principal del Consejo, un representante humano ahora se sentaba entre las 7 especies principales. Greg Foster había demostrado ser un excelente embajador. Donde Susan Miller había sido asesinada antes de que pudiera realmente comenzar su trabajo, Greg había establecido con éxito el lugar de la humanidad en la política galáctica. Hoy era un día especial. El cónclave estaba celebrando un juicio para los responsables del asesinato de la primera delegación humana. Lord Citar y otros 6 líderes Besri se presentaron ante un tribunal compuesto por representantes de todas las especies del cónclave, incluidos los humanos. La doctora Diane Russell se sentó junto a Greg en la sección humana. Su trabajo durante la guerra le había ganado un lugar en el equipo diplomático de la Tierra. Observó cómo se presentaba la evidencia, incluida la transmisión final de Susan Miller. La evidencia es clara, dijo la jueza Mitrani, su pelaje ondulando de emoción. El ataque a la delegación humana no fue autorizado por el cónclave y violó nuestros principios más sagrados de inmunidad diplomática. Lord Citar se mantuvo erguido a pesar de su estatus caído. Reconocimos la amenaza que la humanidad representaba, declaró. La historia reivindicará nuestras acciones. El juez Gaselle se inclinó hacia adelante. Afirmaron haber actuado por el bien de la galaxia, pero no consultaron al cónclave. Tomaron esta decisión solos. Porque el resto de ustedes estaban ciegos al peligro, respondió Lord Citar. Mírenlos ahora. En solo un año, han avanzado su tecnología en siglos. Derrotaron a nuestra flota. Amenazaron nuestro mundo natal. Solo después de que ustedes los atacaran primero, señaló el juez humano. Crearon la misma amenaza que temían. El tribunal deliberó durante 3 días. Cuando regresaron, su decisión fue unánime. El liderazgo Besri fue sentenciado a exilio permanente en un planeta deshabitado en el borde del espacio conocido. Su especie fue puesta bajo estatus de prueba dentro del cónclave, con derechos de voto limitados durante 50 años. Mientras los antiguos líderes Besri eran conducidos, Greg vio que la doctora Russell parecía triste. ¿Qué pasa?, preguntó. Se ha hecho justicia. Estaba pensando en Susan, respondió ella. Ella quería un contacto pacífico. En cambio, su muerte llevó a la guerra. Greg asintió. Sí, pero ahora tenemos paz, una paz más fuerte de la que podríamos haber tenido de otro modo. La galaxia sabe de lo que son capaces los humanos, tanto en la guerra como en la misericordia. En los 5 años que siguieron, la influencia de la humanidad dentro del cónclave creció constantemente. Las naves de la Tierra ahora viajaban libremente por el espacio del cónclave. Las innovaciones humanas en tecnología, medicina y ciencia se compartían con otras especies. Se estableció un memorial en la sede del cónclave, cerca de la cámara principal del Consejo. Mostraba imágenes holográficas de Susan Miller y su equipo. La inscripción, escrita tanto en humano como en el idioma estándar del cónclave, decía, para Susan Miller y el equipo del primer contacto, que dieron sus vidas extendiendo la mano a las estrellas. Su sacrificio no fue en vano. El almirante Patterson, ahora retirado, visitaba a menudo el memorial cuando venía a la estación. Hoy, estaba de pie junto a la capitana Linda Summers, cuya valiente acción a bordo del Desafío había ayudado a cambiar el rumbo de la guerra. ¿Crees que hicimos lo correcto?, preguntó Linda, mostrando misericordia a los Besri. El almirante guardó silencio por un momento. Susan lo habría querido así, dijo finalmente. Y le enseñó a la galaxia algo importante sobre los humanos. Luchamos cuando debemos, pero preferimos la paz cuando es posible. En el mundo natal Besri, también estaban ocurriendo cambios. La generación más joven había tomado el control de su gobierno. Muchos de ellos habían estudiado la historia y la cultura humanas, tratando de entender a la especie que los había derrotado. Bretar, el nuevo representante Besri ante el cónclave,
Se acercó a Greg después de una reunión del consejo. A diferencia de los Besri mayores, Bretar vestía ropa sencilla sin las decoraciones tradicionales de rango. Embajador Foster, dijo el joven Besri, mi pueblo desea proponer una misión científica conjunta con los humanos. Creemos que nuestras tecnologías podrían complementarse. Greg se sorprendió. Es una oferta inesperada, dada nuestra historia. Las hendiduras respiratorias de Bretar se agitaron en lo que los humanos habían aprendido que era una señal de emoción. Los antiguos líderes se equivocaron sobre su especie. Vieron solo el peligro, no el potencial. Deseamos corregir ese error. Greg acordó discutir la propuesta con el gobierno de la Tierra. Mientras preparaba su informe, reflexionó sobre cuánto había cambiado. La muerte de Susan Miller y su equipo casi había llevado a una guerra galáctica. En cambio, había abierto la puerta a algo nuevo. Una galaxia donde los humanos eran respetados, no temidos ni ignorados. La presidenta Olivia Warren, ahora en su segundo mandato, recibió el informe de Greg con interés. De la tragedia a la oportunidad, dijo. Susan estaría orgullosa de lo que hemos logrado. El equipo de la doctora Russell había continuado su trabajo estudiando la biología y la tecnología alienígenas. Habían desarrollado nuevos medicamentos y tratamientos basados en el conocimiento galáctico, salvando millones de vidas en la Tierra y otros mundos. Los Besri todavía no nos entienden del todo, le dijo a la presidenta. Ninguno de ellos lo hace. Todavía se sorprenden cuando hacemos las cosas de manera diferente a como esperan. Esa es nuestra ventaja. Y, respondió la presidenta Warren, somos impredecibles porque somos diversos. Ningún humano puede representar a toda la humanidad. Y eso confunde a las especies que son más uniformes en su pensamiento. A medida que la década después del primer contacto llegaba a su fin, la humanidad se había establecido como una fuerza única en la política galáctica. Las naves humanas exploraban regiones que el cónclave nunca había visitado. Los diplomáticos humanos mediaban en conflictos entre especies más antiguas. Las innovaciones humanas cambiaron tecnologías que habían permanecido estáticas durante siglos. El almirante Patterson, hablando a una clase de graduados de oficiales espaciales, lo resumió mejor. La galaxia cometió un error. Nos juzgaron por sus estándares, sin entender que nuestra mayor fortaleza reside en ser humanos. Mataron a nuestra enviada, sin darse cuenta de que al hacerlo, despertaron no solo nuestra ira, sino nuestra determinación de construir una galaxia mejor. El memorial a Susan Miller y su equipo se convirtió en una primera parada tradicional para las nuevas especies que se unían al cónclave. Servía tanto como una advertencia como una promesa. Los humanos extendían la amistad a todos los que la buscaban, pero nunca más se permitirían ser subestimados. Al final, la muerte de una sola enviada humana había cambiado el curso de la historia galáctica. No por la guerra que inició, sino por la paz que siguió. Una paz construida sobre la comprensión de que los humanos eran diferentes de cualquier especie que la galaxia había encontrado antes. Una paz que duraría porque se fundaba en el respeto, no en el miedo. La galaxia había cometido un error, y al corregir ese error, había encontrado un camino mejor hacia adelante, con la humanidad liderando el camino.